Sea al Señor. Pero le damos las gracias al Señor que nos permite volvernos a congregar, ¿verdad? Entonces yo quiero que vea el tema: utensilios valiosos que no te deben robar. Utensilios valiosos que no te deben robar. Vamos a leer en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 25, verso 13. Los soldados babilonios despedazaron todos los objetos de bronce del templo del Señor. Rompieron las columnas de bronce, las plataformas de bronce y el tanque grande de bronce en el templo del Señor, y cargaron con todo el bronce para Babilonia. También se llevaron las ollas, las palas, los apagavelas, las cucharas y todos los utensilios de bronce que se usaban en el servicio del templo. Nabucodonosor tomó las fuentes para portar fuego y los platos hondos. Se llevó todos los objetos de oro por el valor del oro, y todo lo que era de plata por el valor de la plata. Amén. ¿Pueden tomar asiento los que están de pie? Utensilios que nunca te deben de robar. Hoy estábamos entonando hace unos minutos ese canto que tuvo su apogeo, me recuerdo yo, por allá por el año 2005, por ahí 2006, 2007. Cuando el Señor hizo revolver la cautividad. Tuvo su apogeo ese canto porque habla de liberación. Y está hablando de la cautividad referente a lo que estamos leyendo, lo que acabamos de leer, que es una conclusión, un desenlace, un final, pero no feliz, sino un final triste y duro, de varios siglos que el Señor estuvo hablándole a todo un pueblo. Y como no obedecieron y no se volvieron a Dios, fueron llevados cautivos. O sea, pero no fue una cosa así tan simple, sino que en los tiempos del rey Sedequías, eso fue un proceso que llevó bastantes años. Más o menos llevó 10 años en que estaban así, que sí, que no, hasta que se desató esta conquista. Pero previo a la destrucción de la ciudad, el profeta Jeremías estuvo predicando, estuvo profetizando, pero él fue muy aborrecido. Ahora que en el canal 27 está saliendo esta historia, varios ya tienen una idea de lo que estamos hablando. ¿Cuántos han visto esa serie en el canal 27? ¿De Jeremías? Levanten la mano. Sí, poquitos, como 3. ¿Cuántos han visto La Rosa de Guadalupe? No. Ahí sí llevan a levantar un montón. Y Jeremías fue aborrecido porque el mensaje de él era: la única salida que les queda a Israel es que se entreguen a Nabucodonosor, que entreguen la ciudad y Dios les va a perdonar la vida. O sea que ya no se podía rescatar la ciudad, ya no se podía rescatar los tesoros ni los bienes. Jeremías les hablaba de su vida. Ya era muy tarde para librar esa vida tan cómoda, esa vida tan llena de lo material. Ya no se podía rescatar. Solo les decía: entréguense, ríndanse y Dios va a perdonar sus vidas. Pero al pueblo no le gustaba, sobre todo a los dirigentes,
No les gustó ese mensaje y empezaron a hacerle la guerra a Jeremías. Incluso llega un momento donde el propio rey lo envía a echar a un pozo que ya no tenía agua, puro lodo, pura ciénaga, y se hunde hasta casi el pecho. Si no es porque Dios mueve a un sirviente etíope, negrito, extranjero, Dios lo mueve y Él es el que libra a Jeremías, porque lo arrojaron ahí para que muriera. No lo arrojaron ahí por unas 2 horas, era para que desapareciera del mapa. Solo que no se atrevían a meterle una espada, pues Dios no lo había permitido y no lo iba a permitir. Pero el asunto es que Satanás mismo entra en el corazón del rey Sedequías y se revela a Nabucodonosor. En lugar de decir así rindámonos para salvar nuestras vidas, le viene un espíritu de rebeldía. Matan a todos los soldados que estaban destacados ahí, a la guarnición de babilonios. Los matan y se rebelan y se declaran independientes. Así como se está celebrando el bicentenario, ¿eh? Independientes, libres, porque les permite hacer eso, porque el pueblo de Babilonia estaba bastante lejos. O sea, a pie era un camino larguísimo, eran bastantes cientos de kilómetros, y esa distancia les hace tener un sentimiento de seguridad falsa, y se revela. Y cuando se entera el rey Nabucodonosor, se les deja venir con toda su furia. O sea, ya no solo iban a ser una ciudad que iba a pagar impuestos y que iba a estar sometida, porque hasta ese momento eran tributarios, pero el rey Nabucodonosor les había permitido una cierta libertad. O sea, tenían bastante libertad, mejor dicho. No les había prohibido seguir su religión, no les había restringido la movilidad, pero simplemente tenían que pagar un impuesto bien alto. Y como los que salían más afectados eran los reyes, los nobles, los sacerdotes, porque eran los más corruptos, ellos se doblegaron, se rebelaron en la palabra, y se levantaron. Y cuando después de unos días le llega la noticia al rey Nabucodonosor, él envía así un gran ejército, pero un ejército que uno no los ha visto. Aquí en Guatemala hubo guerra y sí, el ejército se enfrentó a la guerrilla, pero no eran grupos tan grandes, a lo más unos 200 soldados. Allá en El Salvador yo tuve la oportunidad, hermano, de vivir lo que era el desplazamiento de un batallón. Allá donde yo vivía una vez llegó un batallón, y cuando pues yo lo pude ver, porque yo estaba en una colonia cerca de las faldas del volcán de San Salvador, y el operativo era para el volcán. Y pasaron descansando en esa colonia. Mire, llenaron la colonia, se sentaron en las gradas, en las aceras, en los patios de las casas. Y cuando yo me enteré, era un batallón como de 5,000 soldados. 5,000 soldados, como que aquí vinieran 5,000 soldados y llenaran todo el pueblo. Bien armados, con equipo militar que Estados Unidos les proveía al ejército. Hermano, eso es solo 5,000. Nabucodonosor, mínimo, él se movilizó con unos 100,000, 150,000. Es un ejército espantoso, hermano. Tremendo. Y Jerusalén, o sea, los israelitas no llegaban a tener un ejército así de grande. Si habían sido fuertes, es porque Dios había estado con ellos. Porque nosotros, igual que ellos, no vamos a ser fuertes con nuestras propias fuerzas. Si nosotros logramos levantarnos, logramos salir adelante, es por esa gracia, es por ese favor de Dios, amén. Nunca se nos tiene que olvidar eso, iglesia, amén. Si estamos aquí parados, es por la bendita gracia
y misericordia de Dios. Alaba su nombre, hermano. Alabado sea su nombre. Aleluya. Y yo te traigo esta historia verdadera. No es una leyenda, no es una fábula, es un registro histórico inspirado, o sea, que fue inspirado a ser escrito, porque hoy en día nos habla, porque dice la palabra de Dios que toda la escritura fue inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para enseñarnos cómo vivir. Amén. Y ahora nos enseña cómo el enemigo está interesado en saquearnos, en robarnos. Y esto ha sido, hermano, algo que se ha visto a través de la historia en los ejércitos, aquí en América. Una de las razones por las que cayó el Imperio Maya, porque uno escucha, y según los arqueólogos y los antropólogos y todos los ólogos, el Imperio Maya fue grande, fue fuerte, pero solo quedan vestigios. Aún cuando los españoles vinieron a conquistar América, ya los mayas estaban entrando ya en una decadencia. Y lo que lo provocó es que de parte de los pueblos aztecas, que al principio se llamaron los mexicas y los toltecas, ellos empezaron a invadir Centroamérica, lo que hoy es Centroamérica. Empezaron a invadir y a saquear, a oprimir. Entonces, cuando vienen los españoles, encuentran a muchos pueblos oprimidos por los mexicas, y ellos se disponen a ayudar a Hernán Cortés y a Pedro de Alvarado, porque estaban cansados del yugo de los... Y ese montón de opresión, o sea, esa división que hay entre los pueblos, es lo que permite que los conquistadores, porque ellos los ayudan con traducciones, los ayudan con insumos, con alimentos, con armamento local, con guías, con refuerzos de soldados, porque los españoles no era que traían demasiados soldados. Ellos traían armas novedosas y aún los rifles, los mosquetes le llamaban en aquel tiempo, no eran suficientes porque cargarlos llevaba mucho tiempo, cada tiro, y recargarlo porque había que echarle pólvora, plomo. No era tan fácil. Y los locales se dieron cuenta, pero lo que les dio la victoria es que los pueblos estaban divididos. Los pueblos se atacaban unos a otros, se entregaban unos a otros. Y eso siempre el enemigo lo ha aprovechado, y él quiere hoy venir a saquear, él quiere venir a robar, aprovechándose de un pueblo que no se ponga de acuerdo, aprovechándose de un pueblo que no toma una visión. Pero en este tiempo, hermano, vamos a hacerlo nosotros, amén. Vamos a ponernos de acuerdo y entender a qué nos ha llamado el Señor. Aleluya. Y ahora, hermano, yo te pongo este ejemplo porque tienes que ver que hasta dice los apagavelas y las cucharas. Cualquiera diría, bueno, el candelabro de oro, la menorá, el arca de la alianza, un objeto valioso de oro, importante. No, los enemigos fueron a saquear hasta las cucharas, con lo que le da compota al hijo del rey. Hasta esas cucharas de plata que parecieran insignificantes, pero que el enemigo tenía en la mira. O sea que el diablo, hermanos, quiere robar. Él quiere robarlo todo y quiere destruirlo todo. Pero la destrucción de Jerusalén fue la consumación y la conclusión de un proceso de saqueo, de un proceso de robo. Y yo lo comparo en este tiempo, hermano. El diablo ha empezado un proceso de robo. Ha empezado de una manera sutil a robar pequeñas cosas, pequeños utensilios que en lo individual tal vez uno dice, yo puedo sobrevivir sin eso.
pero que ya viéndolo en el propósito de Dios, ya viéndolo en el cuadro de Dios, ya viéndolo en el plan de Dios, todo es necesario. Todo lo que el Señor nos ha permitido vivir, cada oportunidad, cada bendición y toda puerta abierta que el Señor permita, toda cosa buena que venga a nuestra vida, todo detalle bueno, aunque parezca insignificante, se tiene que aprovechar. Es el propósito de Dios, amén. Ahora, entonces, por eso yo he enmarcado las cucharas y los apagavelas. Había unos instrumentos, porque como no había electricidad en esos tiempos, todo era antorchas, todo era lámparas, todo era como una especie de candelas. Y con estos instrumentos, como no se apaga con la mano, que se quema uno, había unos instrumentos que se usaban para apagar las velas, los candelabros y retener la ceniza y recoger la ceniza o los restos. Cosas insignificantes, pero por ahí va a empezar el diablo. El diablo va a empezar a robarte, a querer robarte valores en tu vida, valores morales, estilos de vida, formas de ver la vida, conexiones espirituales, valores morales, hermano. A veces uno cree que oír a los ancianos, como que eso ya no está de moda, porque antes, cuando un anciano le hablaba a una persona, los escuchaban con mucho respeto. No importa, aunque les hablaran del cadejo y de la carreta chillona. Yo me recuerdo que mi abuela nos ponía a contar unas historias de que ella veía espantos allá, y nosotros con qué atención, y después ya no queríamos ir al baño del miedo. Abuela, cuéntenos de la carreta chillona, y nos volvía a contar que un día ya estaba no había electricidad en esos pueblos. Ella creció en un pueblo muy parecido a San Andrés, llamado Carolina, allá en San Miguel, en el oriente del Salvador. Y nosotros atentos, y la abuela me contaba del fin del mundo, y yo ya sentía que al día siguiente era el fin del mundo, hermano, y con un miedo. Pero uno con un gran respeto escuchaba a los mayores. Eso se está perdiendo. Y usted dirá, pero hermano, la vida continúa, son otros tiempos. Son valores familiares, morales, que tal vez aisladamente no se ven muy importantes, pero que dentro de todo un plan, porque va a llegar un momento donde vas a estar en una encrucijada, donde tu vida, el resto de tu vida, o hablando en cuanto a la felicidad del resto de tu vida, va a estar basada en una decisión. Y si hemos aprendido a escuchar el consejo, no necesariamente del abuelo, porque tal vez el abuelo no es una persona muy espiritual, pero como mantuviste el valor moral, o sea, el buen hábito de oír a los mayores. Cuando un pastor, cuando un líder, cuando alguien maduro te dé el consejo, para ti va a ser importante. Porque quiero decirle algo, hermano, muy pocos hoy en día están dirigiendo sus vidas basadas en consejo. Muy pocos en este día están escuchando. ¿Por qué? Porque ese valor está siendo robado. Pero no es algo no es una destrucción. El diablo no va a llegar y de una vez, como le pasó a Job. A Job le llegó la destrucción en un día, hermano. Porque era un ejemplo que Dios quería dejar por la eternidad. Un caso muy especial. No va a venir como en la vida de Job. Primero te va a empezar a robar una cuchara. Y yo te hablo de todo lo que Dios quiere usar en tu vida para que te vaya bien. Dios nos ha dado herramientas, nos ha dado enseñanza, nos ha dado experiencia, nos ha puesto a nuestra disposición principios de la palabra, vivencias, experiencias que hemos vivido. Y todo eso en el momento clave nos va a servir. En el momento indicado te va a servir ese consejo que una vez tu mamá te dio a la jovencita. Esa instrucción, ese regañito, esa disciplina que alguna vez te dieron,
te va a servir, porque eso te va a detener tus impulsos. Y lo vas a pensar 2 veces y vas a tomar la decisión correcta. Pero eso lo está queriendo robar el enemigo. También se están perdiendo, está robando las verdaderas conexiones. Ahora cuesta hacer verdaderas conexiones. Le hablo en el seno familiar porque ahí es donde importa. Por los celulares. Mi hermano, cuesta captar la atención de alguien. Hay reuniones familiares. Debería de prohibirse el uso de celulares en las reuniones familiares. Cuesta ahora captar la atención de un ser amado. Cuesta ahora mirarlo a los ojos y tener una conexión profunda que de verdad es lo que marca, es lo que de verdad une. Porque uno vive con personas porque es conveniente. Pues es conveniente tener una mujer. Yo como hombre, hablando así genéricamente, es conveniente. Pues me ayuda para mi comidita, para la intimidad, el placer sexual y mi ropa planchada. Pues suena conveniente. Y a uno se le hace más práctica la vida. Pero sería mejor cuando hay verdaderas conexiones. Cuando los corazones se pueden abrir. Cuando se pueden conectar las 2 almas. Y se puede expresar los temores, compartir las experiencias. Eso lo está robando Satanás. Y son cucharitas, son apagavelas que no se le están dando importancia. Y deberíamos de darles importancia en el nombre de Jesús. Aleluya. Y no se dan las conexiones, cuesta. Se dan con un sí, ajá, vaya, hazlo. Like. Y estoy jugando. Y las verdaderas conexiones no se están dando. Ay, pastor, pero así somos felices. Es que no se trata solo de ser feliz en el momento. Se trata de ir en este río impetuoso. Nos metimos a un río caudaloso y no nos tenemos que ahogar. Y no nos tenemos que golpear con una roca, con un escombro. Vamos en un río bien peligroso. Y vamos siendo dirigidos por el Espíritu de Dios. Y ahí es donde se necesitan esas conexiones. Porque no solo es con la familia, también con el Espíritu de Dios. Qué difícil se está haciendo conectarse con el Espíritu de Dios. Porque no es una religión muerta, no es un asunto religioso. Es una persona con sentimientos, con celo, con amor, con pasión, con celo. Y si lo estamos dejando en un segundo plano, el espíritu celoso se entristece, pelea su lugar, y cuando ve que no se lo damos voluntariamente, se apaga, hace silencio. Y ahí vamos nosotros con nuestras fuerzas, porque Él está haciendo silencio. Porque Él es el que nos va a ayudar en el momento de la necesidad. Amén. Aleluya. ¿Cuántos van a pelear por guardar sus tesoros? Pero no solo los tesoros grandes y valiosos, también los pequeños y aparentemente insignificantes, pero son todo parte de un escenario que tenemos que cuidar. Aleluya. La verdadera adoración la está apagando. Pero yo quiero hablarte de una historia de un rey que en su vida él fue descuidándose, y cómo el enemigo le fue robando poco a poco hasta dejarlo reducido. Porque eso es lo que quiere el diablo, dejarnos reducidos. Pero el plan de Dios es que seamos ensanchados. Ensancha el sitio de tu tienda. Hay una profecía bien hermosa en Isaías. Ensancha el sitio de tu tienda. Eso lo quiere declarar el Señor en los niveles que vayamos conquistando. Amén. Pero no es una cosa automática.
hay que vencer. La historia del rey Roboam. Roboam, antes de leer la escritura, es el heredero de Salomón. Para los que no saben, Salomón fue el hijo de David, el que escogió el Señor para que fuera su heredero. En esos tiempos los reyes tenían muchas esposas y hubo ahí un escenario algo novelesco. Le quisieron quitar el puesto a Salomón, pero al final Dios lo confirma, lo pone como rey, le aparece en un sueño, le habla en un sueño, donde el Señor le da a escoger a Salomón lo que él quisiera. Y Salomón escoge sabiduría para dirigir a un pueblo, porque él era muy joven. Y le agradó tanto al Señor lo que le pidió, que le dijo: te voy a dar sabiduría, pero también te voy a añadir lo que no me pediste: riquezas, poder, gloria. Aleluya, qué tremendo. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es bueno? Y cuando Él ama a alguien. El nombre verdadero de Salomón era Jedidías, que significa amado de Dios. Pero le pusieron Salomón. Entonces el Señor dijo: bueno, tu apodo es Salomón, pero tu nombre es mi amado. Pero yo le tengo una noticia: nosotros somos amados de Dios, porque entregó a su Hijo por nosotros. En los tiempos de Salomón todavía no había entregado a su Hijo. Significa que lo que Dios a Salomón le dio muchas cosas, pero a mí me ha dado más. A usted le ha dado más, amén. Y le dio todo lo más valioso: a su Hijo unigénito. Aleluya. Pero Salomón en sus últimos días, o sea, cuando estaba ya más grande, como tuvo muchas mujeres y muchas concubinas, lo desviaron. Y empezó él a permitir que la idolatría entrara en su reino por las mujeres paganas. Y le desagradó al Señor y permite que se levanten enemigos contra él. Pero por amor a David no lo destruye. Y Roboam es su heredero. Salomón muere y se levanta Roboam. Pero Roboam era inexperto, era un joven. Cuando empieza a reinar tiene 17 años, no tiene experiencia. Y él acude a los ancianos y les pregunta: ¿qué hago? Ayúdenme, ancianos, ¿cómo gobierno? Todos los ancianos le dan una clave. Y yo quiero decirle, hermano, la palabra de sabiduría que viene de la experiencia, pero que también va aderezada con el Espíritu Santo. Porque es bueno hablar de la experiencia, porque hay gente que ha vivido, pero si habla de su amargura, siempre es bueno oírlo. Pero no hay nada mejor que oír de la experiencia, pero que lleve el sabor del Espíritu Santo, de la Escritura. Amén. La sazón de la palabra, a eso hay que escuchar. Y el consejo fue, y le dijeron: mira, Roboam, tu papá, pues Dios lo engrandeció, pero a costilla del pueblo. O sea, pero eso sucedió porque Salomón pierde el favor de Dios. Entonces ya no era una abundancia que venía de la gracia de Dios, sino una abundancia que se mantuvo por la opresión, por los impuestos. Entonces los ancianos dijeron: disminúyele los impuestos al pueblo, disminúyele las cargas y las obligaciones, porque el pueblo te quiere seguir. Tienen la intención. Ahora yo quiero decirle algo, hermanos. Hay muchas bendiciones que están en el modo de la intención, pero va a depender de mucho lo que lo vaya a definir. Luego se va con los jóvenes y también les pregunta a los jóvenes: ¿y ustedes qué me dicen? Con sus cuates, ¿va? Le dijo: ¿qué tal, muchacho? Buena onda, muchacho. No había pandemia, ¿va? No, entonces ¿qué onda vos? Mirá, qué bueno que sos rey vos. Oh, chica, hoy sí, ya la hicimos. Yo quiero puesto, ahí me das el puesto acá, está bueno. Yo anduve con vos, ¿te acordás? Yo te di mi carro, yo te di dinero para tu campaña allá. Algo político. ¿Cómo así es la política? ¿Y ustedes qué piensan, muchachos? ¿Cómo debo de tratar al pueblo? Ay, mira, mano, este es tu tiempo. Ahorita que entraste, aprovecha.
No, hombre, pero hay que hacer obras para el pueblo. No, hombre. Mira, hermano, esa es bendición que Dios te ha mandado. Así que mientras estés en el puesto, saca todo lo que puedas. Humanamente. Subile los impuestos y aprovechémonos de la gente. Ay, le pareció bien a Roboam porque era joven. Entonces leamos en 1 Reyes capítulo 12, verso 1. Roboam fue a Siquem, pues todo el pueblo de Israel había ido allá para nombrarlo rey. La noticia llegó a Jeroboam mientras estaba en Egipto, donde se había quedado a vivir para escapar de Salomón. Entonces las tribus del norte de Israel mandaron a llamar a Jeroboam, y cuando éste llegó fueron a hablar con Roboam y le dijeron: tu padre fue muy duro con nosotros. Si tú nos tratas mejor, te serviremos. Mire qué oportunidad tiene Roboam. A pesar de que su padre le había fallado a Dios, la misericordia de Dios por David prevalecía. Yo quiero decirte algo, iglesia. Nosotros no somos buenos. No es que nosotros seamos muy obedientes. Es que la misericordia de Cristo está sobre todo. Porque por eso decimos en el nombre de Jesús. Porque es la gracia de Cristo. En esta iglesia nos esforzamos a hacer lo mejor, pero no es suficiente. Si no fuera por la gracia de Cristo, no estuviéramos aquí, hermano. O por lo menos no estuviéramos con esta bendición, con esta tranquilidad, por lo menos yo. Si no fuera por la gracia del Señor, amén. Y eso también se iba a dar para Roboam, aunque su padre había sido malo. Y estaban las 10 tribus que fueron a hablar con él, porque Roboam tenía aseguradas 2 tribus, Judá y Benjamín. Pero las otras 10 tribus tenían la intención, pero no todavía la decisión. Entonces el territorio de Roboam se estaba jugando, pero él no lo sabía. Yo quiero decirte algo, hermano. Muchas cosas que Dios tiene diseñadas para que tú las conquistes se van a definir a veces en una simple decisión. Simple, te digo, pero profunda, determinante. ¿A qué voz estás oyendo tú hoy? ¿Estás oyendo mucho la voz? Mira, hay voces, hay cosas que hay que oírlas, como las noticias, como los comentarios, porque como hoy en día, hermano, hay mucha controversia política, económica. Está bien que la escuches, pero ay de ti si tu corazón se mueve por eso y no se mueve primero por la palabra de Dios. Amén. O sea, yo no te digo haz tus oídos sordos. Es bueno enterarse de lo que está pasando, pero no debe de basarse mi vida, ni mi alegría, ni mi fe, ni mi bendición en esas noticias, en esos acontecimientos. Entonces, Roboam no sabía, pero estaba jugándose el respaldo de 10 tribus. Era un territorio inmenso. Él solo tenía segura 2 tribus. Y con esas decisiones, ¿y saben quiénes tomaron las decisiones? Los jóvenes de pachanga, los millennials, los chicos del Face. Esos tomaron la decisión y él no lo sabía. Y eso se estaba dando. Y ahí menciona un personaje llamado Jeroboam. ¿Y quién es ese Jeroboam? Mire, hermano, cuando uno tiene una bendición prevista de parte de Dios, si es un trabajo, si es un esposo, una esposa, si es un buen negocio, yo quiero decirte algo. El diablo ya tiene el que va a tomar tu lugar, o el que él quiere que tome su lugar. Si es un trabajo, el diablo ya va a tener el que te va a quitar el trabajo. Si es una esposa, el diablo, no sé, pero una forma de decirlo es que te va a estorbar para que tú no seas feliz. ¿Saben quién fue Jeroboam? Nada más y nada menos que el que en el futuro nombraron rey de las 10 tribus. Pero era un mozo. Era un siervo de Roboam, era su mozo, su siervo. ¡Qué humillante! Pero el diablo tenía ya planeado robarle el territorio de una manera sutil
a un rey imprudente que no supo oír la voz de Dios. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios? Porque el Señor quiere que tú alcances. O sea, ¿qué tenía Dios planeado para Israel en esos tiempos? 12 tribus, 12 territorios. Ese era el plan de Dios. ¿Qué tiene planeado Dios para ti? 12 territorios. Hablando de un número simbólico. ¿Amén? ¿Usted lo cree? 12 territorios. ¿Con cuántos se quedó? Pues veamos lo que sucede. Porque estas 10 tribus que todavía no han tomado la decisión representaban poder económico y poder militar. Y poder, o sea, un posicionamiento más fuerte. Y eso se estaba jugando Roboam. Yo te pregunto, ¿qué te estás jugando en ese tiempo? Amén. Algo te estás jugando, algo persigues. ¿Cuántos persiguen para sus hijos que lleguen a ser profesionales? ¿Cuántos lo persiguen los que tienen hijos pequeños? Se lo está jugando ahorita. Ay, no, pastor, mire, yo tengo pisto. Tú no sabes si de aquí a 5 años te va a dar una enfermedad donde vas a tener que vender hasta los rellenos de oro. No sabes. ¡Ja! Ahorita nos estamos jugando mucho territorio. Dios quiere que tus hijos vayan, estudien, sean lo mejor de todo. Ese es el plan de Dios. Dios quiere que tú seas sano, que llegues así como el papá de la hermana Mayra, el hermano Germán. Yo le digo, cada vez que lo saludo, le digo, mi general de división, Efraín Ríos Montt. Y como él no mucho oye, se me queda, y como que le lleva medio minuto, ¡ay! Me dice, y también se me cuadra. Mire, a los 92 tiene, sierva. 91, con el machete limpiando la maleza. Yo quiero llegar a los 91 con un machete, hermano. No cortarme yo mismo. Yo mismo me voy a herir. No, así como él. No ve que un día llegué yo, él estaba sentado. Mi general le dijo, cuando me vio, se paró el hombre. Mira, hermano, pero ni yo me paro así. Yo si no me echo aceite aquí, no me... Qué bendición de vida. Yo quiero eso. Y Dios tiene eso. Pero me lo estoy jugando ahorita. Y yo tengo que oír la voz correcta. Si usted oye la voz equivocada, usted va a perder 10 tribus. Qué tremendo. Y ese el enemigo se anticipó contra Roboam. Se anticipó. Y ponen los jóvenes y hace una conexión con Roboam. Porque eso no se hubiera logrado si no hubiera habido una conexión que le diera afinidad, que le diera compatibilidad. ¿Con qué te estás haciendo afín? ¿Con qué cosas sos compatible? ¿En qué conceptos, con qué ideas te conectas? ¿Con qué ideas te alegras? Hay mucho creyente que tiene un cruce de ideas, que está luchando todavía con... Y un día yo tengo una serie que el Espíritu me está inspirando acerca de la verdadera identidad del creyente. Pero en ese cruce de ideas, el diablo va a aprovechar esa ambigüedad, esa duda, ese doble sentir, lo va a aprovechar para robarte territorio que estaba preparado para ti, para que tú lo conquistes, lo vivas. Y cuando te hablo territorio, no estoy hablando de comprar terrenos físicamente, hablo de vivencias que son parte de la bendición de Dios. Aleluya. Por ejemplo, una trayectoria de salud, eso es un territorio. Una trayectoria, porque hay personas, hay familias que salen de una enfermedad y caen a otra, o nunca se les quita no sé qué, y toda la vida, esas
Esos son territorios que se los robaron en algún momento de su vida, porque escucharon a la voz de su amargura, a la voz de Satanás, a la voz del compañero de trabajo carnal, y no a la voz que venía del Espíritu Santo. En este caso, la conexión lo hicieron los jóvenes con Roboam, porque los dos les gustaba dar el like. Estaban en el mismo rollo, pero no era el rollo de Cristo. Muy chilero puede ser tu rollo, pero si no es el rollo de Cristo, te van a robar territorios. Peleemos, iglesia, amén. No es el plan de Dios. Ya había un Jeroboam, ni idea. Un profeta le llegó a hablar. Y agarró un manto y arrancó 10 pedazos, agarró una tijera, no tijera, pero yo se lo pongo en este tiempo, 10 pedazos de una chamarra y le dijo: Dios te entrega 10 tribus. Y era como decía ya mi abuela, un pinche canehue. Era un mocito. Era un sirviente que no tenía ninguna expectativa. Y el gran profeta llega y le entrega 10 tribus y se le queda viendo. ¿Ya? ¿De dónde? ¿Sí? Es que no era por él. Él no tenía ningún mérito. Él no tenía ninguna bendición. Era el otro el que lo estaba perdiendo. Hay gente que se va a llevar tu trabajo, se va a llevar tu bendición, no porque ellos tengan mérito, sino porque tú oíste a la voz equivocada. Pero en este tiempo el Espíritu nos está hablando, amén. Y entonces ya estaba listo un Jeroboam sin saber, de mocito a rey, de mendigo a rey, de pordiosero, tampoco, no era un pordiosero, era un sirviente, pero fue hecho rey, porque el otro perdió territorio. Satanás se mueve, él se mueve en esas conexiones equivocadas. Aleluya. Y mire el resultado. Cuando Roboam llega y les contesta a los ancianos y príncipes de las 10 tribus, ellos contentos, todavía dispuestos. No tenían un parentesco de tribu, pero estaban dispuestos por el historial. Y llega el Roboam y le dice: bueno, les voy a dar mi respuesta. Pues mi padre les puso, les dio azotes de cuerdas, yo los voy a azotar con escorpiones. Se echó hasta su poema se echó. En otras palabras les dijo: peor los voy a tratar que mi tata, para que vean, chillones, malcriados. Y le contestan en 1 Reyes 12:16. Cuando todos vieron que el rey no les había hecho caso, le dijeron: no tenemos nada que ver con David, el hijo de Jesé. No queremos que su familia reine sobre nosotros. Volvamos a nuestras casas israelitas, que la familia de David reine sobre su propia tribu. Ahí perdió 10 tribus por oír el consejo equivocado, por dejarse llevar por el sentir equivocado. Él no mire, no es que dejó de ser rey, siguió siendo rey. No es que se quedó sin comer, él siguió, pero el alcance que Dios le tenía preparado ya no lo iba a tener. ¿Cuántos quieren ese alcance, hermano? Aleluya. ¿Cuántos quieren ese alcance? Mire, hermano, hoy lo que estamos viviendo, cómo el enemigo quiere cerrar las iglesias. Y yo quiero decirle algo, hermano, démosle la importancia que eso merece. Porque algunos dicen: no, es que como hay mucho contagio. Mire, yo quiero darle, hermano, yo he recibido palabra del Señor y con certeza se lo digo, y el Señor me ha dicho, y yo lo creo en la fe, que por su gracia nadie en este templo se va a contagiar aquí, no, espérese, no digan amén todavía, aquí adentro. Se va a contagiar en el mercado, en el microbús, en las tiendas, en las cochambras, en los cumpleaños, en las fiestas, donde sea, menos aquí. Ahí cuando vaya a comprar la tienda, el almacén, a la boutique, ande en la calle, cuando se le pare una mosca Pero aquí el Señor ha dicho: nadie se va a contagiar. Aquí, poniendo un pie en la calle, yo no sé, yo no respondo, pero aquí adentro nadie se va a contagiar.
Entonces nunca ponga en tela de juicio, es que mejor yo no voy a ir a la iglesia porque me voy a contagiar. Ahí donde está abajo de la cama se va a contagiar. Porque esto no se trata no es humano. El refugio no es humano, es divino. Ahora, para no ser jactanciosos y dar testimonio, nos sometemos a las restricciones. Porque hasta Jesús, cuando le mandaron a cobrar impuestos, Él dijo: ¿quiénes tienen que pagar impuestos? ¿Los reyes o los súbditos? Pues los súbditos, le dijeron. Bueno, ¿y yo qué soy? Pues dijo. Pero para que se cumpla toda palabra y dar testimonio de obediencia, Pedro, anda a agarrar una mojarra que te va a salir allá en el emo. No, ahí no hay nada. Y ahí vas a encontrar una moneda y pagas el impuesto. Para dar testimonio y no ser arrogantes ni jactanciosos, cuidamos las restricciones. Pero no son las restricciones las que te van a librar. Y si todavía no has entendido eso, es que estás batallando con voces equivocadas. Y menos te vas a contagiar aquí en la iglesia. En el bus, en el ruletero, en el mercado, en la boutique, en la tienda, en la escuela, en el camino, donde sea que haya gente. Porque no solo aquí hay gente. Pero el Señor nos ha dicho aquí, en este santuario, mientras estemos aquí, nadie se contagia. Pero hay que cuidar las restricciones por obediencia y por testimonio. Alaba a Dios, hermano. Pero el diablo sí quiere cerrar las iglesias. Y tú tienes que verle la importancia que eso tiene. Porque hay muchos que sin este alimento, sin esta conexión, están expuestos a las voces equivocadas. Van a llegar las voces incorrectas y vas a estar carnalmente expuesto. Y sin darte cuenta vas a perder mucho territorio que Dios tiene preparado para tu vida. Así que hay que valorar que estamos aquí hoy, amén. Hay que aprovechar cada momento que buscamos a Dios, que alabamos su nombre. En un canto vas a ser sano. En un toque, en una administración, en una palabra, algo que ilumine tu espíritu, ahí vas a recibir tu bendición. Qué tremendo. Bendito sea el nombre de Jesús. Aquí en la iglesia hallamos la dirección de Dios, hallamos su cobertura, se activan las bendiciones, las necesitamos. Bendito sea el nombre de Dios. Mire cómo sigue obrando Roboán Satanás en la vida de Roboán. En la misma historia, capítulo 12, verso 1. En cuanto Roboán se dio cuenta de que su reino era firme y poderoso, él y todo el pueblo de Israel dejaron de obedecer la ley de Dios. Por esa razón, cuando Roboán cumplió 5 años en el reinado, Dios permitió que Sisac, rey de Egipto, conquistara a los israelitas. Perdió 10 tribus, se quedó solo con 2. Pero Dios con esas 2 tribus lo levantó y lo respaldó. Dios es bueno, hermanos, amén. Con poquito lo hace poderoso, pero ya el poderoso se envanece y se siente que con sus fuerzas él llegó. Ya se le olvidó que fue gracias a la administración que recibió en la iglesia, que fue gracias a la palabra que se le profetizó, que fue gracias a la cobertura que se le dio. Algunos creyentes se olvidan de esa cuchara, de ese apagavelas, de ese gesto. Porque a veces el gesto, el acto es muy sencillo a los hombres, pero poderoso en el espíritu. Muchas veces usted se olvida de esa declaración y usted empieza a prosperar. Y como en realidad todo en el reino es por la fe, eso, cuando crece lo material, eso se empieza a ver muy insignificante a los ojos de la carne.
Entonces uno se puede sentir como ya gana bien, como ya tiene 2, 3 carros, como ya tiene un título, como ya tiene un esposo flamante, una esposa linda, más alta que él. Mi amor, te prohíbo que uses tacones. Eso le pasó a Roboam. Y Dios permite que un rey egipcio lo ataque. ¿Quién es Egipto? Es de donde nos sacó el Señor. Un día fuimos esclavos. Esa misma esclavitud nos va a perseguir cuando nos envanezcamos. Pero el Señor dice: yo estoy aquí para liberarlos a todos. Pero mire que sigue perdiendo Roboam. En esa guerra con Sisac, Segunda de Crónicas 12:9, leamos esto. Sisac, rey de Egipto, vino y atacó a Jerusalén. Saqueó los tesoros depositados en el templo del Señor y los del palacio del rey. Se llevó todo, incluso los escudos de oro que Salomón había hecho. Así que el rey Roboam hizo otros escudos de bronce para poner en su lugar, y se los dieron a los guardias que vigilaban en la puerta del palacio del rey. Salomón había hecho 200 escudos que tenían 14 libras de oro. O sea que eran escudos de bronce, pero revestidos de 14 libras de oro. Y había hecho 300 escudos más pequeños con 3 libras de oro. Y ese era el orgullo del palacio de Salomón. Cuando Sisac lo ataca y Roboam se humilla, no tiene la fuerza para enfrentarlo, lo saquea Sisac y le llevan los escudos de oro, y en su lugar, para no perder el caché, hace unas imitaciones de bronce sin oro. ¿Qué significa esto en nuestros tiempos? Que con esto termino. Mira, hermano, si algo nos ha sostenido hasta aquí, es el escudo de la fe. Por eso en la armadura de Dios el Señor nos dice: y sobre todo usen el escudo de la fe, porque todo lo que Dios opera en este tiempo es a través de la fe. Y escudo de oro habla de una fe firme, sobrenatural, donde los milagros suceden, amén, donde la multiplicación se da, donde hacemos las cosas por fe y no dudamos que vamos a ser bendecidos, no dudamos de una palabra, no dudamos de lo que hacemos, porque la fe es de oro y caminamos seguros. Mira, hermano, yo no es que sea buena persona, no es que yo sea arrogante, que yo no le tengo miedo al COVID. Yo le tengo miedo al COVID, pero hay un escudo de oro que el Señor me ha dado, y el escudo es el que hace la obra, no yo. Pero hay unos que perdieron el escudo de oro y solo les quedó el de bronce. La fe mermó, la fe les bajó. Entonces, cuando te baja la fe, vas a dejar de hacer muchas cosas que tenías que hacer, porque ya la fe no te da, porque todo lo que se hace aquí es por fe. Un día de esto estaba Huguito ayudándome, y yo le estaba dando instrucciones, y como yo me la llevo de yuca, y yo lo estaba chispando y hasta lo regañé, pero en el instante, no en el instante, unos minutos después, yo me puse a pensar: no, hombre, si el Huguito, si él voluntario un favor me está haciendo, por fe, Hugo se dispone a hacerme los mandados, porque yo no le pago nada, no te he pagado, pero él tiene fe que el Señor le va a pagar. Pero si él no tuviera esa fe, adiós pastor, no puedo, vean, sí, no, otro día. Pero como tiene fe, por fe, entonces yo dije, yo dándole órdenes, y él un favor me está haciendo, y ya no se lo dije, pero se me olvidó. Me iba a disculpar porque lo estaba ahí sacándole la chispa.
No, hombre, si ellos están por fe. Ahora, los que uno les paga es diferente, pero los que están por fe, el escudo de oro es la fe poderosa, la fe que no te va a hacer dudar de las palabras que Dios habla en este lugar. Amén. Y eso lo perdió Roboam. El diablo se lo roba y no se da cuenta. ¿Por qué no recuperas lo que el diablo te está robando? No dejemos que el diablo nos cierre la iglesia. No dejemos que el diablo nos robe este tiempo. Vivámoslo, aprovechémoslo, adoremos a Dios, ofrendemos en este altar, tengamos fe sabiendo que no es para los hombres, que es para el Señor. Amén. Creámoslo. No perdamos el territorio. Pelea hasta la última cucharita, hasta el último apagavelas. Todo lo que Dios ha puesto en tu vida que te ayuda a buscar a Dios, todo. Si te ha dado un carro y por ese carro venís, así como en el hermano Henry, ese carro es una bendición. Si no, no viniera el siervo, solo que corriendo se viniera. Aprovecha, así rebaja. Bendigamos eso que el Señor nos ha dado, ánimo, salud, que nos permite ofrendar, que nos permite servir, que tenemos salud para servir, que tenemos la disposición. Cuidemos esas cucharitas. No se diga los escudos. Por nada pierdas tu fe, amada iglesia. Porque yo le digo una cosa: aquí Dios se mueve. Aquí no te vas a contagiar. Va a depender de ti allá afuera, en los ruleteros, en el mercado, en las tiendas. Ahí es cosa tuya. Pero si hay gente que no viene a la iglesia porque piensan que aquí se van a contagiar. Esa es una voz de los jóvenes que aconsejaron a Roboam. Si tú sigues esa voz, vas a perder territorio espiritual, vas a perder bendiciones que están preparadas para que tú las disfrutes, porque Dios es bueno. ¿Cuántos van a cuidar las cucharitas? Ahora, si yo cuido la cucharita, claro que voy a cuidar la menorá, porque la menorá era un instrumento grande, más valioso, la presencia de Dios. Vamos a cuidar, simboliza la presencia de Dios. Pero también tengo que cuidar las oportunidades que Dios me da, la salud que Dios me da, los recursos que Dios me permite, los privilegios que Dios me permite, los tiempos para servir que Dios le permita. Todo, los tiempos de oración son cucharitas de oro. Significantes para el hombre, grandes para el Señor. Vamos a ponernos de pie, amada iglesia. Ahí donde está. Aleluya. Levante sus manos. Gracias, Señor, por abrirnos la iglesia nuevamente. No vamos a dejar que nos vuelvan a cerrar. Vamos a valorar este tiempo. Vamos a valorar los privilegios. Vamos a valorar la oportunidad de cantarte, de servirte, de ofrendarte. Yo voy a cuidar todo recurso que tú has puesto en mi vida. Voy a cuidarlo. El tiempo de oración, el ayuno, el tiempo en familia. Si Dios le ha permitido todavía sentarse a la mesa y comer con sus hijos, cuide ese tesoro, cuídelo. ¿Cuántos todavía se pueden sentar a la mesa con sus hijos? Cuide ese privilegio. Algunos ya no lo tienen o no lo pueden, pero los que lo tenemos, valorémoslo. ¿Cuántos le sirven a Dios? ¿Cuántos tienen un privilegio en esta iglesia? Valórelo. Que no le roben esas 10 tribus. Porque Dios quiere darle todo lo que Él tiene preparado para usted. Todo.
No 2 tribus, diga todo. Salud, gozo, hijos restaurados, obedientes. Amén. No solo le quiere dar para que la vaya pasando. No solo le quiere dar para que la vaya pasando. Algunos se conforman: pastor, yo tengo para comer. Dios le quiere dar más, no solo para comer. Pero usted tiene que cuidar eso, porque al escuchar la voz equivocada, usted lo va a perder. Hay hermanos que escuchan más la voz de los amigotes que de lo que aquí se predica. Escuchan más la voz de impíos que blasfeman contra la iglesia. Escuchan más esas voces que lo que aquí se habla. Cuidado, vas a perder 10 tribus. Escucha la voz del Espíritu. Escucha la voz de tu conciencia. Escucha la voz de Dios. Escucha la voz de la palabra. Escucha la voz de la sabiduría. Alabado sea el Señor. Adora al Señor. Adora al Señor y dile: Padre, yo voy a cuidar. Si me han dado salud, cuídese, aliméntese bien. No esté comiendo chicharrón todos los días, de vez en cuando. No esté tomando sodas todos los días, de vez en cuando. Cuídese, cuide su salud. Si Dios le ha permitido tener un negocio, sea honesto, sea justo con los trabajadores. Cuídelo. Si Dios le ha permitido tener hijos obedientes, cuídelos. Cuídelos. Valórelos. Oremos, iglesia, en el nombre de Jesús. Padre, a partir de este tiempo, yo voy a cuidar mis tesoros. Desde el tesoro más valioso hasta la cuchara más pequeña, pero importante. Porque el diablo viene por todo. No solo se lleva lo grande, se lleva hasta lo más ínfimo, lo más pequeño. Él te quiere dejar sin nada. Él te quiere robar los valores, las cosas importantes, lo que de verdad trasciende en la eternidad, lo que hace tesoros en el cielo, lo que de verdad te cubre de la pandemia. Eso te quiere robar Satanás. Lo que de verdad te cubre de la pandemia es humillarnos en su presencia, es buscar su rostro, es ser obediente. Eso es lo que nos va a librar. Aleluya. Yo no sé quiénes levantan la voz. Yo no sé si hay un pueblo. Levante su voz y díganle al Señor: Padre, yo cuidaré mis 12 tribus. Cuidaré mi territorio completo. Cuidaré todo lo que tú me has dado, en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, sí, Señor. Yo lo bendigo, iglesia. Yo lo bendigo, iglesia, en el nombre de Jesús. Padre, yo intercedo por esta congregación. Vamos a ser una congregación que cuida sus tesoros, que cuida la integración familiar, que cuida la salud física, que cuida los ministerios, que cuida las oportunidades de trabajo, que cuida las finanzas prósperas que Dios les ha dado, que cuidan los valores morales, que cuidan la honestidad, que cuidan el respeto a los ancianos, a los mayores, a las autoridades, que escuchan la voz de la sabiduría, de los ancianos con experiencia, de las autoridades espirituales. Esas son las voces a las que le vamos a abrir nuestro oído, en el nombre de Jesús. Tenemos que oír la voz correcta en este tiempo, porque el evangelio no es un juego, esto es un juicio, y tenemos que movernos con
mucha sabiduría oyendo la voz correcta. Pero que tu corazón se vaya hoy cautivo a la voz de Dios. Ponte simbólicamente tu mano aquí en el corazón y digámosle al Señor: que mi corazón vaya cautivo a tu voz, que mi mente vaya cautiva a tu voz, que sea tu voz la que me dirija, la que me seduzca, la que me mueva. Que sea tu voz, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero hacer un llamado. Si hay alguien que hoy quiere aceptar a Cristo por primera vez o reconciliar, yo lo invito a venir aquí al frente. Si hay personas que hoy quieren entregarle su vida a Cristo o quieren arreglar su vida o ponerse a cuentas, yo lo invito a venir aquí al frente. Le dejo la invitación abierta en el nombre de Jesús. Un minuto, levante sus manos. Cerramos con esto. Padre, que en este refugio donde tú has dicho que nadie se va a contagiar, pero no por obra, no por mérito, sino por tu gracia. Yo tengo un escudo de oro. Yo todavía creo eso. ¿Cuántos lo creen? Y no solo aquí, porque si nos sometemos, vamos a ser librados en cualquier lugar. Que el escudo de oro le sea retenido a cada uno, que no se lo robe Satanás, que tu fe no te falle, que tu fe no caiga en declive, que tu fe no disminuya, más bien se mantenga y aumente. Aquí vas a recibir palabra de esperanza, de poder, de vida. Amén. Yo te ministro palabra de vida. Que te vayas con tu cobertura de vida que el Señor nos da.